Vale. ¿Estamos grabando? ¿Gloria? Sí, ya está. Vale, grabamos el encuentro porque, bueno, hay mucha gente del equipo que no puede asistir hoy y creemos que es importante que todo el mundo asista de una manera u otra y de esta manera pues podemos hacerles llegar también todo el proyecto. Entonces, nuestra intención es acabar a las 8:30, porque Isa se tiene que ir, pero que si os quedan dudas podemos seguir hablando un ratito más, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar, queremos dar las gracias a Isa, que es miembro del comité de Gimbar en Europa. Isa, saluda. Y Gemma, miembro de Azadí, que también está por aquí. Hola, Gemma, que está por la calle ahora mismo. Y por hacer posible esta colaboración y gestionar todo el trabajo necesario para esta nueva colaboración en la nueva edición del proyecto Puntas Rebeldes 2021. Gracias también a todas las personas que os habéis guardado un hueco en la agenda para estar aquí, que estamos muy contentas de encontrarnos con vosotras para hacer una inmersión en el proyecto Gimbar, la aldea de mujeres, y más adelante Elena os explicará el por qué lo hemos escogido. Entonces, voy a abrir este encuentro presentando primero Puntas Rebeldes y luego daré paso a Gemma y a Isa para que expliquen un poco el proyecto de Azadí y Gimbar, ¿de acuerdo? Entonces, Puntas Rebeldes es un proyecto impulsado por Filigrana Productions y distribuido por La Monda Lironda, pero Puntas Rebeldes es mucho más que un calendario. Es un proyecto donde más de 50 personas trabajan de manera voluntaria durante todo el año para dar forma al contenido visual y conceptual que contiene. El calendario en cada edición da a conocer a 12 mujeres referentes escogidas por 12 participantes del proyecto. Y durante 8 meses las participantes investigan, se documentan, escriben sobre la mujer que han escogido y explican cuál es la conexión que sienten con ella. También hacen una elección de imágenes icónicas de la mujer escogida, dado que el resultado final del calendario será unirse simbólicamente con la mujer escogida reeditando una de estas fotografías. Puntas Rebeldes, lejos de la idea de representar a ninguna mujer, pretende profundizar en la vida y en la historia de las 12 mujeres de esta edición, hacer visible la conexión entre las dos mujeres, la participante y la referente, y ser un altavoz más para visibilizar sus historias. Y para hacer posible este proyecto nos hemos organizado de manera horizontal y en comisiones. Tenemos como unas 9 o 10 comisiones este año, hay muchísimas comisiones nuevas. Que han nacido por la necesidad de muchas mancanzas, que ahora no me sale en castellano. Carencias, gracias. Entonces, un equipo de personas realiza el acompañamiento del proceso y da apoyo con la redacción de textos y contenidos. Una vez escogida la fotografía que será la protagonista de un mes del calendario, las comisiones de trabajo se organizan para trabajar en el vestuario, el maquillaje, la peluquería, escenografía, fotografía e iluminación. Y de esta forma, el proyecto Puntas Rebeldes no sería posible sin la implicación de todas las participantes de las comisiones, que ya son más de 50 personas en esta tercera edición, que están distribuidas en comisiones de producción, reflexión, revisión de los textos, corrección y traducciones, diseño gráfico, comunicación y distribución, estilismo, vestuario, maquillaje, peluquería, escenografía, economía y atención y catering durante el shooting. El shooting es el periodo, son las sesiones de fotos que las hacemos durante 2 días, durante un fin de semana, las 12 fotos. Con lo cual quiere decir que empezamos a las 8 de la mañana, terminamos a las 10 los 2 días. Y así entre todas este proyecto ha ido creciendo y se ha ido empoderando, planteando nuevos retos y debates, creando nuevas sinergias entre las personas que participan y con la mirada puesta en que entre todas cualquier proyecto es posible. Puntas Rebeldes es también un proyecto solidario, que además de colaborar con proyectos externos que responden a nuestros valores, todo el equipo profundiza para conocer a fondo y aprender de otras luchas y trabaja para visibilizarlas. Como hemos dicho al inicio, queremos dar las gracias a Azadí por haber hecho posible el contacto con Gimbar y por ser otra de las plataformas de difusión del proyecto Puntas Rebeldes. Y Gemma, que es miembro del colectivo, nos explicará qué es la plataforma de solidaridad con el pueblo kurdo, que es Azadí. Gemma, si nos explicas un poquito. Gemma, no, tienes que abrirte el micro, que lo tienes cerrado. Sí, ahora. Vale. Bueno, pues primero de todo, gracias por poder estar aquí en esta jornada y sobre todo participando en este proyecto. También deciros, espero que se escuche bien.
bueno, y que la conexión aguante. Si no me iré a un bar, pero es que como hay ruido, pues prefería hacerlo aquí. Como ahora está en la montaña, tampoco tenía cobertura en casa, o sea que, bueno, mil problemas, pero la idea es poder estar lo que se pueda. Entonces, desde Azadí, bueno, nos apetece mucho participar en este proyecto, pero sobre todo ha sido a raíz de poder hacer bueno, más que nada el contacto que no tiene mucho valor, pero sí al menos poder estar y poder difundir lo que salga de todo esto, de este proceso tan interesante. Os explico, Azadí, no sé si hay mucho ruido ambiente, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Vale. Bien. Está bien. Sí, está Vale, bien. perfecto, perfecto. Es que estoy aquí sufriendo un poco. Vale. La plataforma Azadí es una plataforma, es un colectivo de solidaridad con el Movimiento de Liberación Kurdo de Barcelona. Bueno, trabajamos en solidaridad con el Movimiento de Liberación Kurdo, digamos sobre todo de la parte de distintas partes del Kurdistán, de la parte de Bakur, que es la parte que corresponde, bueno, que está en el estado de Turquía, que está siendo, bueno, sufre una represión continua por parte del gobierno turco en forma de represión hacia todo lo que son iniciativas del movimiento de liberación, detención de activistas, persecución, encarcelamiento, torturas, o sea, ha habido situaciones muy extremas, también especialmente para, bueno, incluso destitución de alcaldes, de elegidos en estas poblaciones kurdas y puestos en su lugar a funcionarios turcos. Esto pasa continuamente, también persecución de periodistas, o sea, la situación es bastante preocupante y aquí sí que hay una línea de solidaridad activa. También con todo lo que se desarrollaba, pues la parte del Kurdistán que está en el norte de Siria, norte y este de Siria, porque allí se ha desarrollado un proyecto revolucionario en el cual, bueno, Jinwar forma parte de ello, por lo tanto tampoco, ya se contará luego, entiendo, y tampoco entraré en este tema, pero sí que es un proceso muy interesante porque ha permitido llevar a cabo todo lo que sería el confederalismo democrático, todo este proyecto político que pasa por una parte muy importante de liberación de la mujer y también de una democracia de base y de un respeto a todo el proyecto ecológico, ¿no? Entonces, esta solidaridad también se construye un poco en el sentido de que compartimos también un proyecto político, por lo tanto no es solo una solidaridad de ida y ya, sino de ida y vuelta en el sentido que también estamos aprendiendo mucho de todas estas experiencias y queremos también trasladar a nuestro entorno. Por lo tanto, el proyecto de este calendario pues encaja muchísimo, ¿no? Con también nuestro proyecto. Y bueno, sin olvidar también otras partes del Kurdistán, como la de Bashur, la del norte de Irak, que ahora mismo está siendo atacada continuamente, bueno, está siendo atacada siempre continuamente por el Estado turco y muy intensamente en los últimos días, con bombardeos continuos. Y bueno, y también otra realidad con la que quizá no trabajamos tanto, pero que sí que requiere también una mirada muy intensa, que es toda la parte del Kurdistán de Irán, de Rojhelat, porque también hay una represión muy fuerte a todo lo que es el movimiento de liberación kurdo y a personas activistas kurdas en general y de izquierdas en general, ¿no? Entonces también, bueno, también hay que reconocerlo. Y bueno, y precisamente ahora también una campaña para la liberación de Zeynab Jalalial, que es una compañera kurda que está en la cárcel y que, bueno, como todas las cárceles de Irán, pero también de Turquía, pues no se está teniendo en cuenta la situación del riesgo que hay ahora con el virus, nos está permitiendo atención médica y, bueno, todas estas cosas que también están sucediendo en las cárceles, que son, bueno, la situación máxima de represión que se vive en esos territorios en todos. Y entonces, bueno, no quería alargarme más porque podría explicar muchas cosas. En la plataforma lo que hacemos es eso, es sobre todo pues estas campañas más de solidaridad, también de difusión de todo lo que es el movimiento de liberación kurdo, de este proyecto político del confederalismo democrático y también un poco de la cultura kurda en el sentido que celebramos pues el Festival de Cine Kurdo, actividades como el Newroz, que es el nuevo año kurdo, y bueno, muchas otras acciones, ¿no? Y siempre estando en contacto con los movimientos de aquí, que es un poco lo que también queremos, ¿no? Por lo tanto, pues genial poder estar en contacto con vosotras. No sé si querías pues contar algo más, porque ha sido un poco así improvisado. Estaba mirando si una compañera podía hacerlo porque pues tenía estos problemas de conexión, pero al final no podía hacer, o sea que ha sido así un poco sin prepararlo, pero espero que bueno, que más o menos fuera lo que queríais. Gracias, Gemma. Sí, nos has explicado muchas cosas y ahora seguro que Isa profundizará un poco más. Sí, claro. Así que gracias por todo, de verdad. Yo desconecto la cámara por la conexión, pero sigo conectada, ¿vale? O sea, por el Vale, genial. Vale. Gracias. Gracias. Y ahora Isa, que es miembro del comité Jinbar en Europa, y también nos explicará profundamente el proyecto Jinbar, que
estamos muy contentas de poder colaborar con vosotras. Nada, nos explicáis pues un poquito cómo estáis organizadas, el funcionamiento, objetivos, el concepto de autodefensa, que sabemos que es importante, y qué es Genealogy, que es una cosa también que nos ha fascinado a las que hemos preparado este encuentro y creemos muy interesante poderlo explicar un poquito más. Así que nada, esperamos que disfrutéis de la inmersión tanto como lo estamos haciendo nosotras. Vale, pues muchas gracias a todas para invitarme, también para participar de esa tarde. También muchas gracias no solo de mi parte, sino también de las compañeras de Gymware, que le hubiera encantado por estar, pero la conexión, digamos, del lugar no permite poder estar en una charla como esta en Internet, porque es una conexión muy, muy escasa y que va y viene. Pero bueno, han estado un poco, o sea, las he estado informando todo el rato del proceso y también están como muy agradecidas y muy contentas de poder compartir todas las experiencias que se están desarrollando ahí. Así que, digamos, están un poco aquí con nosotras, aunque no las veamos, como le gusta mucho ser místicas también, digamos que están aquí, aunque ahí en el aire. Vale, pues Gymware. Gymware, como quizás también han dicho en otras, o sea, en la red de las compañeras, es un pueblo. Es un pueblo de mujeres, el nombre ya de por sí lo dice, Jim significa en kurdo mujer, War es como el lugar, el sitio, por lo tanto es el sitio de las mujeres, el lugar de las mujeres, y es un pueblo que se desarrolla y se plantea en un territorio no casual, que es el territorio de Rojava. Gemma un poco ha dicho por encima, o sea, cuáles son, digamos, las características y las represiones que sufre el movimiento de liberación kurdo desde años, ya sea del gobierno turco, ya sea del gobierno sirio, iraní o iraquí. Pero el territorio de Rojava además ha vivido desde hace bueno, desde el 2012, desde el principio del 2012-2011, digamos, una represión más, que es la entrada en ese territorio de lo que así se conoce como ISIS o del Daesh, como le llaman ahí. O sea, todo lo que ha sido el desarrollo político, la barbarie y el horror que hemos podido más o menos percibir aquí de ISIS, ahí ha tomado mucho lugar, y es precisamente por eso que Rojava también ahora tiene tanto sentido. ¿Por qué? Porque el movimiento de liberación kurdo, fuerte también de la experiencia de los compañeros que han luchado por muchos años en contra del Estado turco y de los otros estados opresores, también ha luchado y sigue luchando en contra de, digamos, el Islam radical y en contra de las milicias de ISIS, que no casualmente también están desde siempre respaldadas por los gobiernos centrales, como por ejemplo Turquía. Por lo tanto, Rojava es un territorio, no es solo un territorio donde se realiza un proyecto revolucionario, pero es un territorio que viene liberado para dar vida a un proyecto revolucionario. Y creo que lo interesante de ese territorio es precisamente la capacidad a la vez de luchar y por lo tanto a la vez de defenderse, de armarse y de combatir, digamos, un enemigo tan peligroso, sobre todo para las mujeres, como podía ser en ese momento el Daesh. A la vez que se hacía eso, también se estaba en todos los territorios liberados construyendo una alternativa revolucionaria y que también fuera un poco, siguiera las líneas del movimiento de liberación kurdo en todos, digamos, sus desarrollos. Gymware creo que es muy importante precisamente porque recoge en sí todas las que son las características de este proyecto. Creo que digamos, la principal es precisamente, y que creo que es lo que nos acerca mucho a este movimiento, es que en un momento dado ese movimiento plantea un movimiento, bueno, pues un movimiento de liberación nacional, como se han conocido muchos. Es un movimiento que en algún momento plantea que la opresión primaria
o sea, la opresión desde donde vienen todas las opresiones, de donde se originan todas las opresiones, el patriarcado. Y por lo tanto, sin lucha al patriarcado, sin combatir el patriarcado, sin que las mujeres sean la vanguardia del nuevo movimiento revolucionario, ninguna lucha es posible. Por lo tanto, Jimwar, el pueblo de mujeres, un pueblo donde viven mujeres, que está pensado desde el punto de vista de las mujeres, es un poco la puesta en práctica de esa idea que muchas veces pues no solo la militancia y no solo la lucha, sino también los espacios vitales se ven, digamos, contaminados para una opresión omnipresente, que es la opresión patriarcal. Y para poder liberarse, para las mujeres realmente ser libres, es necesario buscar espacios de libertad donde no estén los hombres. Lo que plantea el movimiento kurdo, lo que se plantea en Jimwar también, no es una separación total, o sea, no significa que los hombres no atraviesan ese pueblo, no significa que los hombres no sean parte de esa lucha, sino que lo que se plantea es que las mujeres son, digamos, el motor y la primera línea de esa lucha. Y que habrá un momento en que los hombres también podrán liberarse, digamos, o podrán ser realmente compañeros, pero es un momento que solo se puede dar cuando las mujeres estén como empoderadas dentro de esa lucha antipatriarcal. Por lo tanto, Jimwar se plantea como un pueblo donde los hombres no pueden quedarse a dormir, no pueden participar de las decisiones políticas, sí que están ahí, están ayudando, están también, como creo, aprendiendo de las mujeres, pero digamos en una posición secundaria, en una posición de aliados, pero no en una posición de protagonistas. Jimwar se empieza a construir en el 2017 con, digamos, la puesta de la primera piedra, por así decirlo, aunque piedra no es, en el 25 de noviembre, que es un día, digamos, no casual, porque es el Día contra la Violencia de Género. Por lo tanto, Jimwar se empieza a construir a partir de, como también simbólicamente a partir de ese día. Es un pueblo que también en la propia construcción pretende recuperar toda una serie de conocimientos tradicionales que se han ido perdiendo. Por lo tanto, Jimwar está construida casi enteramente utilizando barro y paja. Son alrededor de 32 casas y pues diferentes otros espacios colectivos. Pues hay una escuela para los niños, que no son solo los niños de Jimwar, sino también los niños y las niñas de la zona alrededor. Hay una academia de formación para las mujeres, hay un horno comunitario, hay muchísimas huertas y frutales, hay una clínica, que es un proyecto muy, muy importante, que a lo mejor voy a dar 2 pinceladas después. O sea, digamos, una clínica para mujeres, gestionados desde las mujeres. Y hay, bueno, otros espacios comunes donde se desarrolla la vida en colectivo. ¿Cómo llegan las mujeres a Jimwar? Las mujeres llegan con diferentes historias. Hay algunas que llegan porque, bueno, digamos, uno de los grandes trabajos que ha hecho el movimiento en Rojava ha sido de fortalecer las organizaciones de mujeres y, por lo tanto, lo que aquí sería, digamos, los centros antiviolencia, lo que sería aquí, digamos, centros donde las mujeres pueden acudir cuando están sufriendo violencia doméstica. Por lo tanto, uno de los canales es plantear, digamos, la posibilidad de vivir en Jimwar para poder huir de la situación de violencia, pero en un lugar seguro. Pero también llegan porque de repente en algún momento decidieron que estaban harta de padres, tíos, novios, maridos, hermanos, suegros, y que querían poder desarrollar su vida al margen de las figuras patriarcales. Y por lo tanto, Jimwar era una posibilidad. Hay muchas mujeres que son viudas de guerra, que se diría aquí, o sea, mujeres cuyos maridos cayeron mártires en la lucha de liberación y que de alguna
forma o bien en búsqueda de una autonomía económica o bien precisamente para no tener que volver bajo la autoridad del padre o bajo la autoridad del suegro, se le plantea la posibilidad de vivir en Jinwar. Hay mujeres que pensaron que incluso para la educación de sus hijas, Jinwar podría ser un lugar donde vivir, en donde desarrollar esa vida libre de patriarcado. Mujeres que llegan allí para temporadas muy concretas, porque por ejemplo es un espacio donde también se puede estudiar, se puede aprender a leer, aprender a escribir, que es también una de las posibilidades, ¿no? Y digamos que por eso también creo que lo interesante de Jinwar es que la forma de empoderamiento que se va viviendo dentro de la vida colectiva del pueblo no acata una sola línea, sino que es un empoderamiento en el sentido, eso, la capacidad de sentir que se puede vivir entre mujeres y solo mujeres, sin la necesidad de figuras de hombres, es la capacidad de tener una autonomía económica, que esto es, digamos, una autodefensa económica, que es una parte muy importante, creo, no solo ahí, también aquí. Muchas mujeres dependen económicamente de sus maltratadores o de sus maridos, maltratadores o no, y la posibilidad de una autonomía económica es algo que en Jinwar, mediante un modelo cooperativo, es posible. Es un empoderamiento también a nivel de autodefensa. Como Laia decía antes, para mí es un tema muy importante porque o sea, Jinwar también está planteado desde la posibilidad de autodefenderse de las mujeres. Una autodefensa, por lo tanto, que no se delega a unas figuras masculinas, no se delega a unas figuras de poder, sino que se toma en nuestras propias manos o en sus propias manos, ¿no? Una defensa que también pasa por una defensa física, digamos. Pero también, por el otro lado, es un empoderamiento, diríamos, cultural e intelectual, porque gracias a la academia de Jinwar, pues las mujeres, y no solo las mujeres que viven ahí, pueden recibir una formación que, bueno, que plantea muchas cosas, y ahí luego es para entrar también en el tema de la genealogía. O sea, uno de los aspectos más interesantes en ese momento del movimiento de liberación kurdo es que precisamente a partir de la idea de que el patriarcado es, digamos, el origen de todas las opresiones, se plantea también que todos los conocimientos, la ciencia, la filosofía, la historia, siempre han sido escritas y planteada, estudiada bajo una perspectiva patriarcal. Y que por lo tanto, si realmente queremos destruir el patriarcado, tendremos que replantear toda esa historia, esta ciencia, esta filosofía, esa medicina, desde el punto de vista de las mujeres. Pues todo este bagaje de nuevos conocimientos y todo ese empuje a desarrollarlo es lo que es la genealogía, que es concretamente la ciencia de las mujeres. O sea, como es replantear completamente eso, el conocimiento desde un punto de vista antipatriarcal. Y eso también es una forma de autodefensa, diríamos, mental, porque todas nosotras hemos sido educadas en un sistema patriarcal que se rige sus bases históricas, filosóficas, científicas patriarcales, y por lo tanto, para muchas de estas mujeres, como para muchas de nosotras, poder estudiar otra historia que da otra legitimidad a nuestra posición en el mundo es muy importante. Por lo tanto, también Jinwar, digamos, es un empoderamiento en ese sentido. Y por el otro lado, una de las cosas muy importantes es lo que decía antes, la abertura de la clínica, que en realidad ha sido inaugurada ahora, el 8 de marzo otra vez, el último 8 de marzo, que es una clínica especializada, digamos, en salud de las mujeres. Pero también, o sea, que está intentando combinar lo que es la medicina tradicional con la recuperación de toda la sabiduría de las abuelas, de las tías, de las bisabuelas, o sea, toda la sabiduría de medicina natural, que muchas veces pues, la medicina patriarcal ha, digamos, delegitimado o incluso, diría, reapropiado también bajo una
perspectiva capitalista y no holística, ¿no? Entonces, ese centro también es un punto muy importante ahora del desarrollo de Gympworth precisamente por eso. Porque por un lado ofrece a muchas mujeres, no solo de Gympworth, sino de los sitios alrededores, una atención médica dada por mujeres, que eso no es digamos, tan usual, con una atención también que se diría, o sea, que podríamos decir feminista, por lo tanto, también que no intenta curar simplemente la patología concreta, sino también intenta verlo dentro de cómo un sistema de opresión patriarcal también origina muchas enfermedades o muchas patologías de las mujeres. Pero a la vez dar también o intentar como difundir conocimiento de medicina natural también a través de muchas entrevistas y muchas visitas a las abuelas de alrededor, ¿no? Y un poco también recuperando ese conocimiento. Vale, para también, digamos, hablar de la organización de Gympworth, hay que decir que las mujeres no están, digamos, vinculadas de ninguna forma al pueblo, o sea, pueden irse cuando sientan que no están cómodas o que se tengan que ir, pero sí que al entrar aceptan un pacto social. Un pacto social que significa, digamos, que en la medida que quieras estar en ese pueblo, no hay unas leyes, pero sí tienes que aceptar una serie de cuestiones. Hay varias cosas, este pacto social se va revisando en las asambleas y, digamos, parte de un esbozo que fue escrito en los primeros meses del pueblo, y se plantea, digamos, entre muchas cosas, creo que las cosas más importantes son tres. La primera es que no hay propiedad privada, por lo tanto, las casas no son de nadie, no se pueden alquilar, no se pueden vender, las casas pertenecen a la comunidad, las casas y las tierras. Por lo tanto, bueno, pues ya creo que es una apuesta muy, muy importante dentro de una óptica de autogestión y anticapitalismo bastante interesante. La segunda es que hay que participar, digamos, no existe, digamos, la delega a que alguien decide por mí, sino que para gestionar, digamos, toda la que es las diferentes tareas, la resolución de conflictos, los aspectos más de, digamos, decisiones en términos económicos, políticos, etcétera, hay una asamblea cada 2 semanas en que hay que participar, digamos, ¿no? O sea, no es obligatorio participar, pero evidentemente, o sea, como todas las decisiones se toman de forma asamblearia entre todas las mujeres del pueblo. También hay una asamblea o una organización de jóvenes, para así decirlo, o sea, también hay una pequeña asamblea de los niños y las niñas del pueblo, que va aparte, que decide sobre las cosas que tienen que ver con su, bueno, pues con su vida de niños y niñas y chiquis. Y luego la tercera, lo que antes decía, que no se pueden, o sea, las mujeres pueden estar casadas, pueden tener, digamos, vínculos afectivos, evidentemente con hombres, pero los hombres no pueden quedarse a dormir, no pueden tomar parte de las decisiones ni de las asambleas del pueblo. Para mí, eso también lo cuento siempre como anécdota, una de las cuestiones que me resultaba más difícil de entender en todo mi proceso y mi estancia en Gympworth era el tema de los niños, porque, bueno, pues, o sea, ¿no? Hay niños y niñas. Entonces, para mí la cuestión era, bueno, pues esos niños, algunos de ellos tienen 12 o 13 años, y era como, vale, o sea, ¿qué pasará cuando los niños eran hombres, ¿no? Cuando estos niños, pues a los 15 años, los 16 años, se entiendan y sean socializados como hombres y ya no como niños. Y la cosa que me pareció interesante, por eso decía que no es como una separación infinita, por así decirlo, es que lo que me planteaban es como, bueno, pues a lo mejor no los niños de 12 años o de 13 que, bueno, pues llegan aquí muy poco tiempo, pero sino los niños más pequeños que habrán vivido como su infancia, su educación emocional y afectiva también en un pueblo de mujeres,
recibiendo en la escuela también genealogía, recibiendo educación acerca de cuál es su rol como hombres en esa sociedad y en ese mundo, que han visto también, digamos, referentes mujeres muy fuertes, muy potentes dentro de su digamos, desarrollo, pues a lo mejor serán hombres no patriarcales, ¿no? Y por lo tanto, a lo mejor en algún momento también podrán estar dentro de Gymboard, porque sí estarán educados de una forma diferente respecto a la educación que reciben todos, o sea, no solo ahí, sino aquí también. Tanto afectiva, política, emocional, etcétera, etcétera. Y eso creo que es algo que me parece muy importante, porque también es una parte importante de estos procesos, no solo de Gymboard, sino de Rojava en general, que bueno, evidentemente tiene contradicciones, tienes momentos de bloqueos, pues la realidad es la que es en todo el mundo, pero hay como una voluntad de ir creciendo, ¿no? Y que eso se hace mediante la creación de estos espacios autoorganizados y de estos espacios también donde se aprende a autoorganizarse, porque pues a lo mejor quien hace militancia o quien está, digamos, en entornos políticos desde hace muchos años, una asamblea, bueno, es algo que al final vas aprendiendo, pero para muchas mujeres también la posibilidad de aprender, digamos, bueno, a organizarse asambleariamente en una forma horizontal es un gran aprendizaje que sirve para cambiar, digamos, de base, de fondo la sociedad. Bueno, eso, no sé, yo hablo muy rápido. Eso más o menos creo que es lo... Bueno, para mí es muy importante hablar de Gymboard y porque es muy importante hablar del movimiento de las mujeres, o sea, ya más allá del pueblo, del movimiento de mujeres que se está formando, se está organizando en Rojava, y no solo, como también explicó Gemma, en muchas otras partes del Kurdistán. Creo que es un modelo que nos tiene que inspirar. Bueno, nosotras venimos del feminismo y muchas cosas ya están ahí, pero también en ese sentido de poder cambiar la sociedad y de poderlo hacer de una forma radical y también defenderlo, a veces de una forma armada como lo hacen ellos, o sea, aquí no, pero ahí sí que a veces es necesario. Pero también por el otro lado, o sea, no, tiene un precio. Y eso lo quiero decir porque justamente hace una semana o sea, el ejército turco ahora mismo está, digamos, haciendo presión dentro de Rojava, que en teoría es territorio sirio, para poder ocupar unas áreas y poner bajo su hegemonía. Y las mujeres siempre son un blanco, digamos, un blanco al que el Estado y el Estado turco y ISIS también va muy a saco, digamos, ¿no? Y hace una semana, hace una semana la noticia trágica de unas compañeras que murieron bajo un ataque con dron. O sea, eso significa que no es un bombardeo que golpea casualmente, sino que hubo una instancia concreta del Estado turco de golpear una casa donde sabía que estaban organizándose mujeres del movimiento de mujeres de Rojava. Y creo que por eso también es muy importante hablar de Gymboard y hablar de, o sea, dónde se está desarrollando Gymboard, ¿no? Porque creo que todas nosotras tenemos también como, no sé, una responsabilidad a que eso se conozca y se sepa. Y eso, o sea, creo que Gymboard en general es un proyecto piloto, diría yo. Sería súper bonito y creo que es una de las partes más importantes que este proyecto no se quede simplemente como algo lejos, sino que también se pueda como hacer bagaje de conocimientos y de ideas y de inspiración para que eso se pueda difundir, y creo que es la mejor forma de solidarizar. Pero también, evidentemente, pues hay una parte de apoyo que creo que, ¿no? Como que lo que también están las compañeras planteando, es una parte de apoyo muy importante, ¿no? De dar a conocer el proyecto y, bueno, pues apoyar económicamente cuando se pueda. Y ya. Alisa, nos has dado un montón de información que
bueno, para mí es la segunda vez, ¿no?, que hablamos y que nos explicas todo esto y pienso que he seguido aprendiendo cosas hoy, o sea que creo que son cosas que vas procesando, ¿no?, a medida que pasan los días y, ostras, lo que me has explicado, ¿no? Y vas haciendo como aprendizajes. Y creo que a lo largo de este año vamos a aprender muchas más cosas, estoy segura. Nada, ahora queríamos, gracias por explicarlo todo. Queríamos también nosotros explicar por qué hemos escogido Gymbar para colaborar este año y cómo ha sido el proceso de escoger este proyecto y también cómo colaboraremos con Gymbar. Entonces, Elena, que está por aquí. Sí, ¿se me escucha? Se te escucha. Pues Elena, explica tú esta parte. Bueno, antes de explicar por qué hemos escogido Gymbar y de qué manera colaboraremos, haré el apunte de que Gymbar salió como el proyecto más votado por todo el equipo de las votaciones de Punta Rebels. En las votaciones habían diferentes proyectos planteados por diferentes personas del equipo y se hicieron unas votaciones y entonces el Gymbar salió como el proyecto ganador. Hemos escogido Gymbar porque es un proyecto ecológico creado por mujeres libres situado en el corazón de Rojava, en el noreste de Siria. Gymbar pretende proporcionar un lugar alternativo y pacífico para la coexistencia de las mujeres, libre de cualquier violencia, construido por mujeres y para mujeres. El pueblo será el lugar de las mujeres, de Rojava, de todas las etnias y religiones de sus hijos e hijas. Y como bien dice su palabra, Gymbar es la palabra compuesta del lenguaje kurdo del hogar, terreno, espacio de mujeres. Y es un espacio donde las mujeres se reúnen, viven y trabajan juntas en base a un modelo de vida libre y comunal. Por tanto, es un proyecto hecho por mujeres y es feminista. Además, está llevando a cabo la destrucción del patriarcado y cumple con todos los objetivos y valores de Punta Rebels. La manera de colaborar con Gymbar, bueno, la parte como más importante, que es la donación económica, que es el porqué del calendario, aparte de más cosas, irá destinada a la clínica. Como bien ha explicado Isa, es una clínica médica donde, además de ejercer la práctica habitual, también se lleva a cabo una recuperación de la medicina natural y tradicional. Es un espacio donde se encuentran las mujeres y son las mujeres las que ejercen el trabajo allí. Entonces, nuestra aportación económica irá destinada a la clínica y sobre todo a la ambulancia. Para la ambulancia pidieron una ayuda económica, ¿no? Espero no equivocarme en esto. Y bueno, y entonces pues colaboraremos con eso. Además, también pretendemos visibilizar la situación de invasión silenciada por parte de Turquía y del Daesh, pero no solo queremos visibilizar esta parte, sino también las cosas buenas que están pasando allí. Para destacar, que eso es una de las cosas que más me ha gustado a mí, el territorio en el que está instalado Gymbar es un territorio que está desértico y es porque, bueno, hubo una desertización y ahora pues mediante el pueblo, ya que es un pueblo agrícola, se está reforestando. Y lo que pretende es plantar las semillas del futuro y recomenzar, no solo por la reforestación, sino también por la propia organización del pueblo. Además, Gymbar cuenta con una exposición de fotos que es móvil. Entonces, tenemos la posibilidad de ver si se podría exponer aquí en Cataluña esta exposición de fotos. Y además, ellas colaborarán con nosotras, bueno, con nosotras y nosotros, dándonos a pensar cómo podemos reproducir ese modelo aquí. Entonces nos plantean como un juego que no se quede solo en una prueba piloto,
de ese territorio, sino que también se pueda traspasar aquí. Y ya está. Gracias, Elena, por explicarlo. Y ahora, bueno, si queréis pasamos un poco a si tenéis preguntas y dudas para Isa o para Gemma sobre Azadí, sobre Gimbar, pues ahora es el momento. Gloria, no sé si ha habido algunas preguntas, ¿no? No, a través del chat no hay ninguna pregunta, así que podemos hacer un turno abierto. Vale. Teníamos algunas apuntadas. Bueno, Rosa me ha enviado una pregunta. Se han resuelto por eso, porque nos habían preguntado si las madres con hijos masculinos podían vivir en el pueblo, que ya has comentado, Isa, que sí, que hay niños y niñas. A ver, una pregunta, sí, por resolver, que también teníamos aquí apuntada, es cómo se relaciona la gente del pueblo, de la comunidad, con su alrededor. Es una buena pregunta. A ver, cuando, digamos, desde el movimiento de mujeres, las organizaciones de las mujeres se fue decidiendo dónde, ¿no? Dónde se empezaba la construcción de Gimbar, sí que se fue un poco, o sea, como viendo la predisposición de la gente que vivía en los diferentes lugares que estaban, digamos, en el abanico de posibilidades, para ver dónde podía ser, digamos, más seguro y más aceptado. Porque es evidente que un pueblo de mujeres bueno, es un pueblo que necesita, a la vez que fortalece el territorio alrededor, con toda una serie de propuestas, pero también necesita como una aceptación. Por lo tanto, Gimbar fue construido y decidido en un territorio bastante afín. Un territorio donde mucha de la población veía la necesidad de este sitio, ya no solo como sitio de mujeres, sino por toda una serie de exigencias, por ejemplo, la escuela, la clínica, la academia, que también sirven, digamos, a la población de alrededor. Ahora sí, en general, bueno, es un proceso, ¿no? Porque sobre todo para muchos padres o muchos tíos, la posibilidad que sus hijas se acerquen a Gimbar, bueno, es algo que todavía hay que currar, ¿no? En esa esa aceptación social y esta aceptación familiar. De hecho, dos cosas me he olvidado de decir antes, que ahora o sea, luego me lo recordé. Una es que la academia, aparte de hacer, digamos, educaciones a las mujeres, tanto del pueblo como de alrededor, sobre genealogía y muchas otras cosas, también se plantea hacer educaciones a hombres, porque hay, digamos, toda una parte de la genealogía que aquí se podría traducir como, o sea, la traducción bruta es matar al macho, pero digamos que aquí lo traducimos mejor, que es matar al macho patriarcal o matar a la masculinidad patriarcal. Y es, digamos, una parte de esta ciencia de la genealogía que precisamente se refiere a los hombres y con la idea de poder como dar herramientas de cambio y, o sea, como conocimientos, ¿no? Y precisamente estas educaciones se plantean a los padres a los padres, los familiares de las mujeres del pueblo y también a los hombres de alrededor, ¿no? Para que la aceptación no sea, digamos, una imposición desde arriba, sino que también sea un proceso de crecimiento. Y la otra cosa, perdón, que no tiene nada que ver, pero que me he olvidado y que creo que es súper importante también y es parte de la idea del confederalismo democrático, que es, digamos, el sistema confederal que se plantea en el Kurdistán y como modelo para el Oriente Medio, es que en Gimbar no hay solo mujeres kurdas. En Gimbar conviven mujeres árabes, mujeres kurdas, mujeres de religión, digamos, asiria, que sería como cristiana, mujeres musulmanas, mujeres yazidí, que es, digamos, una parte como que ha sufrido muchísima represión por parte de ISIS porque plantean, digamos, una religión todavía pagana, que se diría aquí, animista. Por lo tanto, digamos, es importante también porque es un punto desde donde los conflictos interétnicos se acaban como, digamos, resolviendo, porque evidentemente hay, ¿no? O sea,
los poderosos siempre han intentado como dividir los pueblos y enfrentarlos, y Jimbar también tiene esa capacidad, ¿no? O pretende tener esa capacidad. Por lo tanto, bueno, pues en donde haya muchas etnias, muchas religiones, muchos orígenes diferentes, ¿no? Incluso no solo del territorio de Rojava, sino también hay mujeres del Kurdistán de Rojilat, que es el Kurdistán iraní, del Kurdistán turco, Bakur, y eso para mí es algo también muy importante, sobre todo en el tema de los niños, ¿no? De la posibilidad de los niños de relacionarse con niños de otra religión o de otra etnia, pero dentro de la misma colectividad, ¿no? No siempre es difícil tampoco ahí, pero... Y ahora que lo dices, se me ocurre a mí la pregunta, ¿cómo o sea, con tanta diversidad en un sitio tan pequeño al final, cómo se resuelven todos los conflictos que surgen? Que seguro que a nivel de religiones, cultura, debe haber, no sé, cómo se resuelve todo esto. Claro. Digamos que a nivel religioso lo que yo he vivido ha sido como mucha tolerancia, mucho respeto mutuo. O sea, como que no hay... O sea, en general, que para mí también es importante decir, o sea, como quiero decir que Rojava y toda esa zona es mayoritariamente musulmán, o sea, eso no significa ISIS, ¿no? Que muchas veces hay esta tendencia bastante islamófoba de hacer esta comparación, o sea, ISIS es una parte del Islam radical que no tiene nada que ver con el Islam en general. Entonces, la mayoría de las mujeres también son musulmanas, pero hay como mucho respeto entre las diferentes religiones y no es un tema, digamos, en la mesa. Respecto a la solución de conflictos, bueno, es una gran dificultad, como en todas las comunidades. Sí que la Asamblea tiene, digamos, una parte planteada, que es una parte, digamos, una parte de la Asamblea precisamente pretende construir esa posibilidad de resolución de conflictos sin la necesidad de un cuerpo policial, por así decirlo. O sea, que la resolución, o de un cuerpo, digamos, de poder, ¿no? Sin un poder por encima que decide la razón o la no razón, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso difícil, pero un poco la idea es que la Asamblea también sea este espacio de resolución de conflictos. También es verdad que donde no hay propiedad privada, pues increíblemente los conflictos se hacen menos, ¿no? Y bueno, pues es una realidad también. Sí, bueno, increíblemente no, o sea, parte de ahí, ¿no? Había una pregunta también de Rosa, Gloria. ¿La ves? ¿La económica? Sí. Sí. Nos preguntaban que desde el punto de vista económico, ¿de dónde salen las partidas, ¿no? Para financiaros, o si todos es ese sistema autosuficiente, ¿no? Que comentabas. Un poco Sí, ¿cómo se organiza en ese sentido sí. el poblado? Digamos que, o sea, el modelo Gijimbar, el modelo económico es un modelo cooperativo. Dentro de, digamos, este modelo cooperativo entra el cultivo, o sea, de campos, tanto de, o sea, que están dentro de Jimbar como de la gestión de otros campos de cultivos que están cerca de Jimbar, pero que no son parte de Jimbar, pero que son parte, digamos, de la producción agrícola cooperativa. Entonces cultivo de vegetales y frutales. Hay un horno donde se hace el pan, que es, digamos, el horno que abastece también, digamos, las comunidades alrededor. Hay una tienda que también, digamos, es una tienda, digamos, una pequeña tienda, como sería aquí, pues, una droguería con diferentes productos, que también es un poco abastece las comunidades alrededores. Entonces, esas tres actividades, y luego hay ganado. Hay ovejas, sobre todo ovejas. Entonces, esas tres actividades están dentro, digamos, o sea, de lo que sería la cooperativa de Jimbar, por lo tanto, o sea, ¿no? Con las posibilidades económicas que vienen de ese modelo cooperativo, en que todas las mujeres, o sea, quien vive en Jimbar es parte ya de la cooperativa, ¿no? Y luego, pues, van, o sea, rotándose los trabajos o pues, decidiendo poco a poco, o sea, cómo es.
Sí que es verdad, y por eso también es tan importante proyectos como el de Punta Rebel, es verdad que como que en estos primeros momentos y sobre todo en una situación que todavía sigue siendo una situación, digamos, de guerra, para así decirlo, es importante la solidaridad y las aportaciones solidarias desde fuera, ¿no? Y también es una parte para ellas bastante importante. A la vez que, digamos, la autonomía democrática de Rojava tiene, digamos, ¿sabes cómo sería aquí ¿cómo decirlo? El dinero público? Simplemente que está gestionado, digamos, de otra forma, pero también tiene, digamos, una parte dedicada a los proyectos de las organizaciones de las mujeres y por lo tanto también Gymwork. Gracias, Isa. No tenemos ninguna pregunta más apuntada que nos haya llegado, así que si alguien tiene preguntas para compartir o reflexiones, cosas que os hayan impactado también, ¿no? De lo que os ha explicado Isa o también Gemma de Asadi, es vuestro momento. No se anima a nadie, ¿no? Bueno, yo tengo otra pregunta. No sé, pensando también, o sea, es un clima de seguridad, ¿no? En el pueblo y a la vez pienso, has explicado lo del ataque en dron de la semana pasada, ¿no? Y pienso, en un espacio seguro, pero dentro de un espacio súper inseguro, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive esto? Tú que has estado ahí además, ¿no? Sí que es verdad que han habido momentos, sobre todo, bueno, en el otoño pasado, el invierno pasado, en que, digamos, el Estado turco ha empezado un ataque sistemático de toda la zona de Franja de Rojava, que las compañeras estaban con la cuestión de decir, hostia, hemos creado todo eso, ¿no? Hemos creado toda esta belleza y está, o sea, desde Gymwork se ve la frontera con Turquía, ¿no? Que es un muro del que no se habla mucho, pero un muro que se ha construido con el dinero de la Unión Europea, con el tema del control de migración, con que, digamos, la Unión Europea ha entregado a Turquía las herramientas económicas para precisamente reprimir todos los flujos migratorios que venían de la guerra de Siria, ¿no? Y que se ha traducido en la construcción de este muro enorme, que en un lado, como siempre, ¿no? O sea, en un lado se cruza muy fácilmente, en el otro lado no. Por lo tanto, bueno, de Gymwork se ve esto y las compañeras a veces estaban, ¿no? Como también estábamos hablando de que es como una responsabilidad plantear ese lugar de mujeres y niños a 10 kilómetros de la frontera. También es un desafío, ¿no? O sea, es como un desafío en la cara del enemigo, como a veces dicen. Y por lo tanto, bueno, sí, la situación, digamos, de seguridad es siempre relativa. Como decía antes, es una zona de guerra. Pero también, por el otro lado, es verdad que hay bueno, las unidades de defensa del pueblo, la unidad de defensa de las mujeres, que son, digamos, los cuerpos de autodefensa organizados en todo Rojava, que se hacen cargo, obviamente con una diferencia de fuego muy grande entre uno de los mejores ejércitos más armados de la OTAN, que es Turquía, y unas milicias como podían ser, digamos, las milicias del 36 aquí, o sea, la diferencia es bastante grande, pero aún así hay, digamos, como todo un planteamiento de defensa de la zona y por lo tanto también de Gymwork. Lo que sí para mí, no sé si la otra vez lo estaba contando a las compañeras, como que para mí ha sido como muy potente cuando estaba ahí todavía, que, o sea, como que Erdogan o el gobierno turco ha atacado, digamos, Rojava este invierno, pero en realidad ya desde el invierno pasado estaba como todo el rato amenazando. Y cuando, bueno, pues en algún momento cuando la amenaza se ha hecho real, lo que se planteó en Gymwork era como un target, un blanco muy fácil, y se planteó que las mujeres se fueran el tiempo que duraba la amenaza o el tiempo que duraba como la peligrosidad en pueblos alrededor, como para mezclarse, digamos,
digamos, y no ser como tan atacables, ¿no? Y eso obviamente, imaginaros a mujeres con 7, 8 niños que de repente de un día para otro tienen que mover una infraestructura enorme para poder estar seguras. Y eso sí que lo viví, viví que cuando la amenaza un poco cayó, que luego, bueno, ha vuelto un año después, pero bueno, esas se reunieron en la asamblea y estaban como súper cabreadas, que era como, hostia, o sea, es como, ese es nuestro pueblo, la próxima vez no nos vamos a ir, ¿no? O sea, eso es nuestro pueblo y bueno, pues lo vamos a defender. Y para mí era como o sea, como muy emocionante de alguna forma, porque era como unas mujeres, bueno, como mi madre, como mi abuela, que estaban planteando de defender su pueblo frente a eso, al ejército mejor armado de la OTAN después de Estados Unidos. Y por lo tanto también pues pidieron a las otras compañeras, a las compañeras de la YPG, como formaciones, digamos, militares, para así decirlo, pero claro, con gran cachondeo, para poder defenderse, ¿no? Pero o sea, no es, para mí era como muy impactante la capacidad, o sea, la entrega de decir, bueno, esto es aquí, esto es real, eso es lo que estamos construyendo y lo vamos a defender hasta la última consecuencia, dicho por una señora con sus 7 hijos y viuda de un compañero que ya murió en la liberación de ese territorio, ¿no? Y eso para mí o sea, es mucho decir. Gracias, Isa. La verdad es que a mí me emociona mucho, ¿eh? Cada vez que hacemos que nos explicas cosas, me emociono. Gloria, había más preguntas, ¿no? Por aquí. Sí, gracias, Isa, porque es muy impactante, ¿no? Lo que nos cuentas y lo explicas muy bien, además, muy desde dentro. Es fantástico. Ramón pregunta si solo existe un Jinwat en todo Oriente. Sí, de momento existen otros proyectos de pueblos de mujeres en otras partes del mundo, aún más desconocidos. En Jimwar, o sea, un proyecto como Jimwar en la zona digamos, Rojava de Siria es el primero, pero sí que en los territorios liberados de la Siria del Este, por lo tanto la parte más árabe, que ha sido liberada, la última parte que ha sido liberada, digamos, de las garras del Daesh. Las compañeras, las mujeres árabes, la mayoría árabe de allí, están planteando, digamos, un Jimwar, ¿no? Un proyecto parecido a lo que es Jimwar, que se llamará de otra forma, porque Jimwar es kurdo, pero sí que están planteando esa posibilidad. Y bueno, ojalá que haya más. Gracias. Y Rosa te pregunta sobre la clínica. Pregunta si hay médicas y enfermeras de formación o son voluntarias, en este caso, y si hay donaciones de medicinas, es decir, que aunque se trabaje con medicina natural, si también se usan medicinas químicas estándar. Sí. Sí, hay médicas. De hecho, hay una compañera catalana en este momento que es médica, o sea, era médica de base aquí y que ahora en este momento, digamos, está haciendo cargo de la organización sanitaria de la clínica y de la formación de las otras mujeres, tanto enfermeras como, o sea, no sé cómo se llama, o sea, tanto enfermeras como ayudantes, digamos. Por lo tanto, en ese momento, o sea, hay una figura profesional, por así decirlo, y las enfermeras. Las enfermeras reciben un sueldo, porque también eso entra, digamos, en ese círculo o sea, la médica es voluntaria, o sea, es una internacionalista, una compañera, y por lo tanto trabaja, digamos, desde un sentir político. En cambio, las enfermeras que están siendo formadas sí que están recibiendo, o sea, están recibiendo formación y a la vez recibirán un sueldo. Y son mujeres o jóvenes, sobre todo, jóvenes mujeres de los alrededores también. Respecto a las medicinas, sí, o sea, como hay mucha necesidad de medicamentos, lo que pasa es que normalmente sí que llegan medicamentos, digamos, más comunes,
Lo que sí falta mucho por la especificidad de ese lugar son medicamentos de zonas de guerra, o sea, todo lo que es, o sea, como todo lo que es, digamos, digamos las medicinas que se usan en situaciones como de heridas muy graves y eso, o sea, como causadas por enfrentamientos o por bombardeos, etcétera, ¿no? Sí que las medicinas, de hecho hay un sistema sanitario que a mí me impresionó mucho en Rojava, un sistema sanitario completamente gratuito, como muy rápido, sorprendentemente. Lo que sí, por ejemplo, falta como medicinas muy específicas. Por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, pues habían 3 respiradores cada 2 millones de habitantes, ¿no? Y eso, pues, o sea, es una problemática. Además, porque Siria tiene embargo desde, y que eso incluye Rojava también, aunque, digamos, no vaya con Assad, no vaya con Siria central, pero el embargo es todo y por lo tanto es muy difícil que lleguen como fármacos muy concretos. Desde aquí, o sea, hemos organizado a veces, o sea, desde Barcelona hemos organizado a veces como recogidas de algunos fármacos específicos que también a lo mejor puedo en algún momento como compartir, pero que son sobre todo esos fármacos muy concretos, tipo morfinas, antidoloríficos muy fuertes, polvo o sea, coagulantes, o sea, que son específicas para zona de guerra. Perfecto, Isa, porque Rosa también comentaba si había un canal para poder, ¿no?, hacer este envío también, así que también te pediríamos que cuando si hacéis estas campañas, pues si nos informas, pues mejor que Claro. que también entre todas, Sí. ¿no?, poder colaborar en ese sentido, que es muy necesario. No hay ninguna pregunta más en el chat. Si alguien quiere hacerla de voz. Pues no hay más preguntas, ¿no? Ya irán apareciendo preguntas. Yo creo que hace falta estudiar bien todo lo que nos habéis dicho y seguro que nos aparecerán más preguntas. Yo quería, porque la mayoría de personas que hay por aquí son del equipo Punta Rebeldes y me gustaría, pues, si alguna persona quiere explicar también en qué momento estamos del calendario ahora mismo, pues así no hablo yo solamente. ¿Se anima alguien? No, ¿eh? Gloria, Elena, ¿vosotras? Y si queréis, bueno, yo es mi primer año en el proyecto, ya lo conocía, pero es el primer año que me he integrado así más profundamente. Y este año, aparte de estar en esta comisión también de proyectos, pues también participo como persona que ha escogido a su mujer referente. Y ahora las participantes que hemos escogido referente hemos escrito ya lo que es la biografía de esta persona, también una justificación de por qué la hemos escogido y estamos también escribiendo lo que es también nuestra presentación. Y me consta, ¿no?, que también las comisiones también más dedicadas al mundo, ¿no?, hacia el resultado visual, pues también han escogido las fotografías, ¿no?, que simbolizan esta unión entre el referente y las personas que hemos escogido, las mujeres, y que están también pues decidiendo pues todo lo que es el vestuario, atrecho, peluquería y todo este proyecto. También este año creo que también es interesante que ha surgido una comisión de reflexión que estamos en ello un poco, pero un poco porque han surgido, bueno, reflexiones y dudas importantes, ¿no?, también, por ejemplo, a la hora de cómo plasmar, ¿no?, en el calendario otras realidades, otras culturas, otras religiones, otras razas, ¿no?, que es un tema muy interesante. También, ¿qué más ha surgido así para reflexionar, Laia, en el grupo? Era esto y... Sí, yo creo que como principal ¿no? Un poco dentro del movimiento del blackface y, ¿no?, todo cómo representar esto. Y estamos un poco, pues, la idea es abordar también otras charlas como esta que hacemos ahora, pero para más a nivel no tan unidireccional, sino más
para poder compartir perspectivas y visiones, porque son temas que están ¿no? en el día a día y que a veces cuesta también, ¿no? encontrar una visión, ¿no? como equipo. Y así es como estamos, un poco también a la espera de que el COVID pues no vuelva para poder hacer el shooting. y bueno, creo que es un proyecto bueno, muy empoderador y que motiva mucho, ¿no? Todo el mundo que participa. Qué bien, pues gracias Gloria por lo que has dicho. Creo que otro tema del que hay que reflexionar también es sobre el concepto de feminismos, ¿no? Que hablamos en plural y el por qué hablamos en plural y cuál es nuestro propio concepto, si solo hay uno o hay más. Bueno, pues un poco también desde dentro tenemos que estar reflexionando sobre esto continuamente, ¿no? Porque al final el objetivo de todo esto es aprender. Yo quería también decir que bueno, ya también se escogieron las fechas a señalar, a destacar de este año y que ya hemos pasado también a traducir al catalán, castellano, euskera y este año también en gallego, que se han ofrecido desde Galicia a traducirlo. Queríamos hacer también Isa y Gemma, que no lo hemos hablado, queríamos hacer una edición en kurdo, pero creemos que no va a ser posible por el tiempo que tenemos, así que lo que sí que vamos a hacer es que debajo de cada mes, o sea, el nombre del mes estará puesto debajo en kurdo, ¿vale? Entonces, como un pequeñito detalle para ellas. Nada, recordaros que el calendario sale a la venta en octubre-noviembre, que el shooting es del 26-27 de septiembre, que, bueno, la mayoría estaréis ahí, pero los que, bueno, estáis lejos, Teresa por aquí, que está en la Comisión Lingüística Euskera, que sabéis que estáis invitadísimos a venir, que ya nos apañaremos para dormir. Y cualquier persona que quiera venir a conocer esos días el proyecto desde dentro, también estáis invitadas. Respecto a los puntos de venta, este año hemos tenido 60 puntos de venta, más de 60, y ahora ya se han apuntado unos cuantos más, así que vamos a ver cómo gestionamos esto de nuevo. Y nada, que si necesitáis más información, de momento en la página web tenemos toda la información de la edición 2020, hasta septiembre no la podremos actualizar, y nada, cualquier duda pues nos encontráis en las redes, en la web, en el mail, estamos por todos lados. Que muchas gracias por venir y nada, nos vemos pronto. Bueno, sí, muchas gracias de habernos gracias. invitado también y mucha suerte para el proceso ya de producción artística. Gracias. Muchas gracias. Ramón ha hecho una pregunta a última hora. Si se podrán enviar calendarios a Gimbar. Sí, de hecho, lo habíamos comentado que, claro, la intención era mandarlo en kurdo porque tenía mucho más sentido. Y además, una cosa que aprendimos, ¿no? Que dijimos, bueno, ¿cuántas mujeres son allí? Que vamos a enviar una a cada una, ¿no? Y nos dijeron, es que el concepto de propiedad pues es diferente, por lo tanto que queremos un calendario solamente, ¿no? Que eso, bueno, a mí me chocó mucho, ¿no? Y claro, de repente estaba en otro lado yo. Así que sí, podemos enviar un calendario en cada lengua, por ejemplo, a nivel simbólico, ¿no? Y pueden tener uno de cada lengua. Sí, o sea, simplemente para decir que, claro, no hay correo, entonces siempre habrá que esperar a que algunas compañeras viajan por ahí y encantadas de llevarse el calendario. Genial. Pues Gemma, no sé si quieres decir tú algo. No, ahí. Tiene al micrófono está. No, a mí me parece nada, pues genial todo, no sé. Nada más añadir. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí hoy y explicarnos tantas cosas. Pues nos despedimos ya. Gracias a todas por venir. Gracias también por estar aquí todas las participantes. Hasta luego. Chao, que vaya bien.